¿Cómo están? Bueno, vamos a empezar una nueva unidad temática dirigida al estudio del dominio Eukarya, reino fungi. Particularmente vamos a estudiar los hongos. Y los hongos son un conjunto de organismos, de seres vivos, que desde el punto de vista biológico pueden ser unicelulares o pluricelulares, incapaces de formar tejidos y que están clasificados dentro de un reino independiente, el reino fungi, el cual a su vez pertenece al dominio Eukarya. ¿Y por qué pertenecen al dominio Eukarya junto con el reino Animalia? Bueno, porque fisiológicamente y estructuralmente los hongos son organismos eucariontes, es decir, que la unidad estructural y funcional que los conforma, que es la célula, es una célula de estructura eucarionte, es decir, que presenta un material genético delimitado, encerrado y protegido por una membrana nuclear, más la presencia de orgánulos citoplasmáticos. Una diferencia estructural muy importante si los comparamos con las bacterias, las cuales, como ya saben, las bacterias eran organismos unicelulares únicamente, exclusivamente, que pertenecen a un dominio diferente, el dominio bacteria, y vamos a analizar a lo largo de la clase las diferencias que existen entre los hongos y las bacterias desde el punto de vista estructural y desde el punto de vista funcional. Bueno, los contenidos que vamos a analizar a lo largo de esta clase serán una introducción sobre el tema. Vamos a describir el reino fungi, sus características. Vamos a desarrollar la estructura de los hongos, qué elementos los componen, tanto a nivel estructural como ultraestructural, qué es lo que puedo observar con microscopio óptico compuesto y qué elementos de la estructura fúngica puedo analizarlos con sistemas amplificantes más desarrollados como microscopio electrónico. Vamos a desarrollar también el metabolismo de estos organismos, que necesitan para poder desarrollarse, para poder reproducirse, factores que debo conocer para poder aislarlos en el laboratorio, in vitro. Vamos a estudiar también sus formas de reproducción, la acción patógena de los mismos, y vamos a terminar el estudio de esta unidad temática con el abordaje del tema candidiasis, ¿no? De todos los hongos que vamos a conocer en esta clase, de todos los hongos que existen, pues básicamente los que constan como hongos de interés médico son fundamentalmente 200 especies, de las cuales 50 están reconocidas como patógenas. Y de estas, fundamentalmente el género Cándida y otros hongos también conocidos como hongos filamentosos, capaces de causar micosis profundas, como Histoplasmosis capsulatum, Paracoccidioides brasiliensis, serían pues reconocidos como hongos de importancia no solo médica sino también odontológica por su capacidad de generar patología con manifestación en cavidad bucal. Y bueno, como ustedes ya saben, por cultura general, el género Cándida es un género predominante en la cavidad bucal, ya que puede colonizar, puede estar presente en distintos nichos de la cavidad bucal como comensal. No se aísla en el 100% de los sujetos. Según las estadísticas, Cándida se aísla aproximadamente en un 40-60% de la población.
en condiciones de eubiosis, en condiciones de equilibrio ecológico, es decir, como un organismo comensal, bajo ciertas circunstancias del entorno bucal. Sin embargo, este organismo que habita como un saprófito, como un comensal en la boca, puede expresar mecanismos de virulencia y convertirse en un organismo patógeno con capacidad de mediar patología con distintas manifestaciones clínicas que serán desarrolladas en una etapa posterior. Bueno, los objetivos de esta clase serán entonces caracterizar el reino fungi, describir la ultraestructura de la célula fúngica, enumerar las distintas variedades del talo, citar los elementos de fructificación y los mecanismos de producción de esporas, establecer la relación entre la fisiología fúngica y la morfogénesis, así como el significado de dimorfismo y pleomorfismo, dos fenómenos que han sido descritos en hongos filamentosos o en hongos levaduriformes que tienen capacidad de filamentar, como Candida albicans, diferenciar a los eumicota de las bacterias. Los eumicotas son, en otras palabras, hongos verdaderos. Citar opciones de tinción para visualizar estructuras fúngicas al microscopio óptico. Enumerar los factores a considerar para poder aislar estos organismos en el laboratorio. Bueno, entonces como introducción, tienen que saber que la micología es la ciencia que se encarga del estudio de los hongos, y los hongos es un grupo de organismos o de seres vivos que desde el punto de vista estructural y fisiológico son eucariontes. Esto quiere decir que presentan un núcleo estructural más la presencia de orgánulos citoplasmáticos como aparato de Golgi, mitocondrias, microvesículas, estructuras que no van a ser encontradas en una bacteria, ¿no es cierto?, en un organismo del dominio bacteria. Por lo tanto, los hongos son organismos complejos en cuanto a su estructura y a su fisiología. Si los comparamos con las bacterias, son similares a la célula animal, en este caso al reino Animalia, ya que también son células eucariontes, o a la célula vegetal, que también entra dentro del dominio eucaria, ya que la célula vegetal es una célula eucariota, y dentro de este reino fungi podemos reconocer tres tipos de hongos: las levaduras, de acuerdo a su morfología, levaduras, hongos filamentosos, vulgarmente conocidos como mohos, y las setas. Algo interesante, un fenómeno interesante, como lo mencioné, que ha sido descrito, observado en hongos filamentosos o levaduras que tienen capacidad de filamentar, como es el caso de Candida albicans. Se han reconocido dos fenómenos bastante particulares que los vamos a desarrollar más adelante: es el dimorfismo y el pleomorfismo. Y bueno, las levaduras son hongos unicelulares exclusivamente. Recuerden que los hongos pueden ser unicelulares o pluricelulares. Las levaduras son hongos de talo unicelular que se reproducen ya sea por escisión o por el fenómeno de emisión de brote de gema. Hay algunas levaduras que sin embargo pueden filamentar y comportarse como un hongo pluricelular. Después tenemos los hongos filamentosos, que son hongos pluricelulares exclusivamente. Todo hongo filamentoso es un hongo pluricelular, es decir, que la unidad funcional de fructificación está conformada por un conglomerado, por un conjunto de células, las cuales exhiben una morfología columnar, se disponen una sobre otra, constituyendo estructuras tubulares filamentosas llamadas hifas, las cuales al ramificarse forman una estructura mucho más compleja, mucho más especializada, que la van a ver más adelante, llamada micelio. Es lo que les adelanto de los hongos filamentosos.
y las setas, que en realidad son esporocarpos o son cuerpos de fructificación que son formadas por un conjunto diverso de hongos pluricelulares. Las setas son hongos que pueden algunos ser comestibles, otros son venenosos y que las encontramos creciendo en los bosques húmedos, sobre todo cubiertas de la luz o en áreas llenas de sombra. Y muchas, como deben conocer, se utilizan en la gastronomía, otras no por sus efectos tóxicos para el huésped, pero estas setas no son vegetales, ¿sí? Son hongos. Cada una de estos hongos, de estas estructuras, están llenas de hifas y son cuerpos de fructificación, ¿no? Obviamente, como esta asignatura es microbiología de los hongos existentes en la naturaleza, nosotros vamos a estudiar únicamente los que se, se estudian, se analizan, se describen microscópicamente, eh, como son las levaduras y los hongos filamentosos. Bueno, los hongos inicialmente fueron clasificados como vegetales inferiores por su incapacidad para formar tejidos o talofitas, pero estos posteriormente pasaron a formar un reino independiente, el reino fungi, también llamado reino eumicota. Los eumicotas son hongos verdaderos, que a su vez, como ya lo mencioné en la parte inicial de la clase, pertenecen al dominio Eukarya, junto con el reino Animalia, el reino Plantae, el reino Protista. Todos estos reinos están agrupados dentro de una jerarquía mucho más alta, como es el dominio Eukarya. ¿Y por qué están dentro del dominio Eukarya los hongos? Bueno, como ya lo dije, porque estructuralmente y fisiológicamente son eucariontes, ¿no? Vamos a encontrar a nivel ultraestructural en estas células fúngicas la presencia de un núcleo, es decir, de un material genético rodeado, protegido, delimitado por una membrana nuclear, y la presencia de sistemas de endomembranas a nivel del citoplasma, ¿no? Como aparato de Golgi, como mitocondrias, como lisosomas, como microvesículas, organelas que no vamos a encontrar, como ya saben, en el dominio bacteria. Y bueno, en cuanto a la utilidad, los hongos pues tienen mucha utilidad o muchos usos. De hecho, son conocidos por el hombre desde la antigüedad. Los egipcios fueron los primeros en utilizar estos organismos para la fabricación de cerveza debido a sus propiedades metabólicas basadas en descomponer la materia orgánica y generar bajo ciertas condiciones ambientales, ya sea de microaerofilia o ya sea de aerobiosis, generar pues diversos productos metabólicos como son por ejemplo los ácidos y los alcoholes. Debido a que pueden generar alcohol como producto final, es que se los utiliza por ejemplo en la industria cervecera para fermentar justamente la cerveza. Se los utiliza en la industria alimenticia para la maduración de los quesos, de los embutidos, para la producción de condimentos. ¿Gracias a qué? Gracias a su capacidad de generar ácidos como eh, dentro de su proceso metabólico, es decir, cuando metabolizan los, las fuentes de carbono en condiciones de microaerofilia, entonces el hongo emplea o activa una vía fermentativa que le lleva a generar como productos finales ácidos y alcoholes. Bueno, también han sido usados los hongos en la industria farmacéutica para la fabricación, la producción de antibióticos como penicilinas, cefalosporinas, inclusive antifúngicos como la brisofulvina, y han sido utilizados en la industria química para la fabricación de ácidos orgánicos. Y la mayor parte de los hongos habitan los vegetales y la tierra en condiciones de humedad.
Estos se alimentan o se nutren de sustancia orgánica que puede ser viva o muerta. Y cuando los hongos utilizan para su desarrollo, para su nutrición, sustancia orgánica muerta, se denominan saprobios, la cual puede ser, esta sustancia orgánica muerta puede ser de origen vegetal o de origen no vegetal. Y cuando utilizan la sustancia orgánica viva para poder desarrollarse, entonces hablamos de parásitos. Aproximadamente, como les había mencionado, se han descrito unas 300.000 especies de hongos, ¿no? Entre levaduras, filamentos, setas, 300.000 especies de hongos, de las cuales solo 200 son de importancia médica y veterinaria, y de estas 250 están descritas como patógenos para el hombre. Bueno, algo muy importante que recordar sobre estos organismos, que ya saben que son, desde el punto de vista biológico, pues son organismos eucariontes, por eso están agrupados dentro del dominio Eucaria, conjuntamente con otros reinos, como el reino plantae, el reino animal, el reino protista. Y ya saben que desde el punto también de vista biológico o ultraestructural son organismos que pueden ser unicelulares o pluricelulares, ¿no? Una diferencia, por ejemplo, ahí importante con las bacterias son única y exclusivamente unicelulares, los hongos no, los hongos pueden ser unicelulares o pluricelulares. Como ejemplo de un hongo unicelular, de cuerpo unicelular, podemos citar a las levaduras, ¿no? Y dentro de las levaduras tenemos, por ejemplo, el género Saccharomyces, la especie Saccharomyces cerevisiae, el género Cándida, como Candida albicans, Candida parapsilosis, Candida krusei, Candida tropicalis. El género Cándida son levaduras, pero hay algunas levaduras, son excepciones, hay algunas levaduras que pueden manifestar crecimiento filamentoso, como es el caso de Candida albicans, Candida duliniensis, bajo ciertas circunstancias pueden filamentar, Candida parapsilosis, que no forma hifas verdaderas, pero forma pseudo hifas, por lo tanto también tiene capacidad de filamentar y lo hace solo, digamos, lo hace dependiente de la cepa, ¿no? La capacidad de formar pseudohifa, al menos en Candida parapsilosis, es una cualidad dependiente de la cepa. Mientras que en el caso de Candida albicans, la capacidad de filamentar se ha reconocido que varía en función de las condiciones del entorno, las condiciones en las cuales se está desarrollando. Los hongos filamentosos son siempre hongos pluricelulares, es decir, que la unidad de fructificación es una estructura formada por múltiples células, que ya la van a ver más adelante estructuralmente, pero una particularidad de los hongos filamentosos es que cuando generan crecimientos macroscópicamente visibles van a adquirir este aspecto como bolas fúngicas, van a adquirir este aspecto lanoso, pulvuriento o muchas veces velloso, ¿no? En este caso, por ejemplo, tenemos una bola fúngica que ha crecido en una placa de agar saburau, de Acromonium, un hongo que fue aislado en un paciente inmunodeprimido por HIV. Y como ven, pues la colonia que ha generado tiene un aspecto pulvuriento, seco. Este tipo de colonias es característico de hongos filamentosos, ¿no? De hongos cuya unidad morfológica es la hifa. Y esta hifa, cuando ramifica por su extremo apical, forma una estructura más compleja llamada micelio, ¿sí? Entonces el micelio, cuando se evidencia macroscópicamente, lo hace de esta manera, ¿sí? Entonces esto que vemos es el resultado del desarrollo micelial, es decir, de la ramificación compleja por su extremo distal de una unidad morfológica básica como es la hifa, y que la hifa la
la generan únicamente los hongos filamentosos, los hongos que tienen capacidad de filamentar. Las levaduras, como les dije, son hongos de cuerpo de talo unicelular. Sin embargo, hay algunas excepciones, hay levaduras que pueden filamentar, que pueden generar estructuras pluricelulares, como es Candida albicans y como lo es también Candida auliniensis. Y la cualidad de las levaduras, a pesar de que puedan filamentar como Candida albicans y que las diferencia macroscópicamente a nivel de lo que es la macromorfología de los hongos filamentosos, es el aspecto de las colonias. Las levaduras, cuando generan crecimientos macroscópicamente visibles en el laboratorio, una placa de agar en un medio de cultivo sólido, como lo que vemos acá, una placa de agar miel, por ejemplo, son colonias de aspecto mucoide, son mucho más pequeñas si las comparamos con las que forman los hongos filamentosos, pero más grandes si las comparamos con las colonias bacterianas. Y las colonias generadas por levaduras, recuerden, son siempre más pequeñas que las generadas por hongos filamentosos, tienen este aspecto mucoide. En algunos casos pueden ser más opacas, como por ejemplo colonias generadas por cepas de Candida parapsilosis pueden llegar a tener un aspecto más opaco, pero en la mayoría de los casos son brillantes, son lisas, tienen este aspecto endomo, es decir, son convexas porque generan una especie de cúpula. Pero como les dije, hay algunas excepciones, hay especies de cándida que pueden generar, como parapsilosis por ejemplo, pueden generar colonias un poco más rugosas, con aspecto de pancake, o pueden generar colonias concéntricas. O sea, la morfología es variable según la especie fúngica, pero en general son colonias pequeñas, son colonias por lo general de aspecto mucoide, lisas, por lo general, aunque hay algunas excepciones como les dije. Y bueno, acá tenemos las setas. Como les dije, las setas son cuerpos de fructificación, eh, también se las llama esporocarpos. Todo esto está lleno de hifas, en realidad son formadas por hongos pluricelulares. O sea, esto es el cuerpo de fructificación de un hongo pluricelular que crece sobre la tierra. Recuerden que los hongos, la mayor parte de los hongos identificados en la naturaleza, habitan sobre vegetales o habitan en la tierra y obtienen la energía, obtienen los nutrientes a partir de la descomposición de materia orgánica, que puede ser viva o muerta. En este caso, estos hongos se desarrollan sobre la tierra utilizando materia orgánica viva como plantas, por ejemplo, y muerta como desechos. De hecho, las setas, justamente la producción de setas está llevándose a cabo actualmente con la finalidad de reciclar la materia orgánica. Los desechos orgánicos que se eliminan son utilizados para promover la producción de este tipo de hongos, que muchos de ellos son comestibles, otros no, otros por su habilidad de generar toxinas o venenos, no lo son, ¿no es cierto? No tienen esa propiedad de ser utilizados en la gastronomía, pero muchos de ellos sí. Los que tienen interés microbiológico, por su capacidad para generar patología en el humano, son las levaduras y los hongos filamentosos. Bueno, revisando un poquito la historia, es importante que sepan que básicamente el estudio de los hongos empieza a finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX. A finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX se describió por primera vez los hongos causantes de micosis profundas y sistémicas, y a mediados del siglo XX Wilkinson fue el primero en describir una forma clínica de infección fúngica mediada por levaduras como la candidiasis vaginal. Y básicamente hace unos 40 años atrás o 50 años atrás es que
aumentó el estudio de los hongos. ¿Por qué? Porque aumentó de manera significativa la incidencia, o se reconoció hace aproximadamente unos 40 o 50 años un incremento importante en la incidencia de infecciones debidas a hongos. Y esto guarda asociación con la emergencia de la pandemia del SIDA, guarda asociación con el incremento en el uso de inmunomoduladores, corticosteroides, eh, de drogas oncológicas, o también conocidas como antiblásticas, aumentó el uso de agentes inmunosupresores. Todas estas condiciones o todos estos factores llevaron obviamente a una reducción del sistema inmunológico en el hospedador, condicionando de esta manera el desarrollo de infecciones eh, debidas a hongos, muchos de ellos oportunistas, hongos inofensivos, que sin embargo en presencia de un hospedador inmunocomprometido, son capaces de generar enfermedades graves que inclusive pueden llegar a ser fatales, ¿sí? Dos cosas importantes que recuerden: qué estudia la micología médica y qué relación tiene la toxicología con la micología. Bueno, la micología médica es una rama de las ciencias médicas encargada de estudiar y de investigar las enfermedades, las infecciones causadas por hongos que afectan tanto al humano como a los animales, para el caso de la veterinaria. Y la toxicología es una parte también de las ciencias médicas que abarca una unidad dirigida al estudio de los hongos, de ciertas enfermedades asociadas, no directamente por hongos, pero sí indirectamente a través de las micotoxinas. Hay hongos que tienen capacidad de crecer sobre granos o sobre alimentos balanceados, y esa interacción con este producto vegetal va a generar o puede llevar a la generación, a la liberación de micotoxinas, como las ergotaminas, por ejemplo, o aflatoxinas, las cuales generan efectos nocivos en el hospedador que las consume, ya sean animales o ya sean humanos. Entonces, la toxicología es una rama de las ciencias médicas que va a estudiar eso, ¿no? Va a estudiar los efectos nocivos causados en el hospedador humano, producto de la ingesta de micotoxinas presentes en alimentos, ¿no? Contaminados con hongos, con células fúngicas. Bueno, entonces vamos a describir el reino fungi. Ya les había dicho brevemente que este reino está agrupado dentro de una jerarquía superior, el dominio Eukarya. ¿Por qué? Porque el reino fungi integra organismos que estructuralmente y fisiológicamente son eucariontes, pues exhiben un núcleo estructural y sistemas de endomembranas que conforman distintas estructuras, como aparato de Golgi, como microvesículas, como lisosomas, como vacuolas, mitocondrias, estructuras que no encontraremos, como ya saben, en el dominio bacteria. El reino fungi en realidad es un reino de definición compleja por la diversidad de especies que engloba, las cuales expresan variedad tanto morfológica y funcional. Como ustedes pudieron ver, el reino fungi está conformado por tres tipos de organismos de acuerdo a su complejidad estructural. Tienen los más simples, que son las levaduras. Luego vamos a un estadio un poco más complejo, los filamentosos, vulgarmente conocidos como mohos, y luego organismos ya mucho más complejos, como son las setas, que generan verdaderos frutos, verdaderos cuerpos de fructificación, que inclusive muchos de ellos son comestibles. Entonces, como ven, está integrado este reino por una diversidad de especies, ¿sí? Antiguamente o inicialmente, cabe recalcar, esto es importante, fueron clasificados como vegetales inferiores o talofitas,
se creía que era una forma inferior de vegetal, pero luego pasaron a formar un reino independiente, el reino fungi. Es importante que sepan que los hongos son organismos que, además de ser eucariotas, no producen clorofila, no hacen fotosíntesis, es decir, que no obtienen la energía a partir de la fijación de la luz solar. Estos organismos son bastante versátiles en cuanto a su desarrollo, pueden crecer en diversas condiciones, tanto de aerobiosis, de microaerofilia o inclusive condiciones anaeróbicas, son bastante versátiles. Utilizan básicamente la sustancia orgánica, que puede ser viva o muerta, para poder obtener los nutrientes, a la cual la degradan a través de la formación, de la producción de enzimas hidrolíticas, y son organismos, como ya les dije, que no forman tejidos. Están formados desde el punto de vista biológico por un cuerpo, un talo, que puede ser unicelular o pluricelular. Los hongos de talo unicelular son las levaduras, los hongos de talo pluricelular son los hongos filamentosos, vulgarmente conocidos como mohos. Son heterótrofos. ¿Qué significa que sean heterótrofos? Bueno, que pueden utilizar la sustancia orgánica viva o muerta para poder desarrollarse. Los que utilizan la sustancia orgánica muerta para poder desarrollarse se los conoce como saprobios. Son los hongos que se desarrollan o que habitan en la tierra, en los vegetales, bueno, y necesitan condiciones de humedad. Todos los hongos, independientemente si utilizan sustancia orgánica viva o si utilizan sustancia orgánica muerta para desarrollarse, todos necesitan condiciones de humedad para su crecimiento. Es un factor que optimiza el desarrollo de los hongos, la humedad. Entonces ese es un factor a considerar. ¿Para qué? Para poder aplicarlo en el laboratorio en el caso, en el momento en que yo necesite aislar hongos de una muestra clínica, por ejemplo. Entonces tengo que saber que la incubación tiene que proveerle una cámara húmeda al hongo. ¿Por qué? Porque eso va a favorecer su desarrollo. Dijimos también que son heterótrofos porque algunos se pueden desarrollar sobre sustancia orgánica viva, y justamente los hongos que utilizan la sustancia orgánica viva para poder desarrollarse se los llama, se los denomina parásitos, ¿sí? Y son obviamente los que pueden generar infecciones en el hospedador humano, ¿sí? Hay de hecho hongos que pueden usar las dos cosas, ¿no? Es decir, pueden comportarse como parásitos y pueden comportarse como saprobios, es decir, que los encontramos en el ambiente, pero pueden pasar al humano a través de la inhalación de las esporas, por ejemplo, de las esporas que liberan, y pasar entonces a una fase parasitaria, ¿sí? Donde inclusive se asocia con un cambio morfológico. Y en cuanto a la nutrición, como ya les dije, obtienen los nutrientes a partir de la descomposición de la materia orgánica, la descomposición de esa materia orgánica, la descomposición de las macromoléculas complejas como polisacáridos, proteínas, lípidos, lo hacen por la síntesis, la liberación de enzimas hidrolíticas. Pero también los hongos pueden cumplir procesos de absorción, es decir, captan nutrientes de bajo peso molecular como sales minerales, agua, o iones, aminoácidos, azúcares simples como los monosacáridos. Pueden ingresar directamente por difusión simple, por absorción, a través de la permeabilidad de la pared celular. La permeabilidad que les brinda la pared celular al hongo le permite llevar a cabo procesos absortivos, donde los nutrientes de bajo peso molecular ingresan fácilmente al interior de la célula fúngica. Pero cuando el hongo está creciendo sobre sustancia orgánica, con macromoléculas complejas, con polisacáridos, proteínas, lípidos, el hongo o la célula fúngica necesita sí o sí expresar y sintetizar enzimas hidrolíticas. ¿Para qué? Para descomponer esas macromoléculas y de esa manera
poder ingresar los nutrientes de bajo peso molecular a través de la pared celular. Y bueno, en esta imagen, fíjense, es una micromorfología de un hongo levaduriforme, un hongo, digamos, una levadura con capacidad de filamentar. Esta micromorfología es característica, por ejemplo, de Candida albicans. ¿Qué vemos aquí? Vamos a ver talos unicelulares o blastoconidias, como son estas aisladas, estas formaciones ovoideas o esféricas, como las que estoy señalando. Y como ven, esta formación esférica está emitiendo un brote, una gema, en uno de sus extremos, que es esta esfera más pequeñita que está emergiendo de esta más grande. Es una forma de reproducción, en este caso de los hongos de talo unicelular. Ya dijimos que los hongos de talo unicelular se reproducen o por escisión, es decir, por un fenómeno similar a la fisión binaria que hacen las bacterias, donde la célula aumenta su tamaño, y luego forma un tabique que la separan en dos células hijas, y sin embargo la mayoría de los hongos de talo unicelular se dividen por este fenómeno de formación de brote o de gema, donde ven que la célula madre, la célula más grande, la célula madre progenitora, emite un brote pequeñito que luego termina por separarse de la célula progenitora, pero que en algunos casos, en algunas especies de levaduras, como Candida albicans, este brote se va a elongar, como en este caso, es decir, no termina de separarse, de dividirse de la célula progenitora y se elonga formando lo que se llama el tubo germinal, ¿sí? Que es una estructura que reconocemos, por ejemplo, en preparados de Candida albicans. Y cuando este tubo germinal se extiende apicalmente, va a formar una estructura filamentosa tubular llamada hifa, ¿sí? Pero la diferencia entre una levadura filamentosa con capacidad de filamentar como Candida albicans y un hongo filamentoso verdadero es que esta hifa, si ven, es toda esta estructura tubular alargada que estoy señalando. Esta es una hifa, es una estructura pluricelular porque está constituida por agrupaciones de células de aspecto columnar. Se dispone una célula sobre otra. Esta es una célula, esta es otra célula, esta es otra, esta es otra, esta es otra. Entonces se disponen como si fuera pues una paca de salchichas aproximadamente. Y la diferencia, como les decía, entre una levadura con capacidad de filamentar y un hongo verdaderamente filamentoso es que esta hifa no va a ramificarse, no va a generar estas ramificaciones complejas y por lo tanto no va a formar el micelio, ¿sí? Esto significa que el micelio es una estructura compleja que forman los hongos filamentosos a través de la ramificación de la hifa por su extremo apical, ¿sí? Pero en este caso no veo ramificaciones de esta hifa, por lo tanto no forma una estructura micelial que es característica de los hongos filamentosos verdaderos. ¿Qué otra estructura sí puedo encontrar en un hongo tipo levadura con capacidad de filamentar como Candida albicans? Bueno, estructuras de resistencia llamadas clamidoconidias o clamidosporas, que son estructuras esféricas, son células en realidad esféricas, con una importante pared celular que las protege, y todo el contenido citoplasmático, incluyendo el núcleo con los orgánulos, los vamos a encontrar agrupados dentro o encerrados dentro de una vacuola. Bueno, en este caso, en este preparado, no llego a observar una clamidoconidia. En algunos casos están presentes, en otras no, pero más adelante las van a poder reconocer en imágenes siguientes.
Bueno, vamos entonces a hablar ahora de la morfología de los hongos. Entonces, desde el punto de vista morfológico, ya les dije, el hongo está formado por un cuerpo llamado talo. Ese talo, desde el punto de vista estructural, puede ser unicelular o puede ser pluricelular. Entonces, hablamos de un talo unicelular cuando la unidad de fructificación, la unidad de reproducción es una sola célula, ¿sí? Hablamos entonces de un talo pluricelular cuando la unidad de reproducción de ese hongo es una estructura como esta, es una estructura pluricelular, donde las células tienen un aspecto columnar y se disponen una sobre otra. Esta es una célula, esta es otra, y como ven se disponen una sobre otra, formando estructuras tubulares alargadas, filamentosas, que crecen por su extremo apical, como ven acá, ¿no? Por su extremo apical crecen, se van ramificando como las raíces de un árbol, y esa estructura ramificada compleja forma finalmente una estructura más especializada llamada micelio. Ese micelio va a generar un crecimiento macroscópicamente visible que se traduce en esto, se traduce, como les había dicho, en colonias que son o lanosas o que son de aspecto velloso o que tienen un aspecto puluriento, como lo vemos aquí, ¿no? En, en un hongo, en las colonias generadas por un hongo filamentoso, vamos a reconocer tres tipos de micelio. El micelio sumergido, que es el que penetra en el agar para obtener mejor los nutrientes; el micelio rampante, que es el que se extiende por la superficie del agar; y luego el micelio aéreo, que es el que le da el aspecto a la colonia. Entonces, este aspecto que adoptan las colonias formadas por hongos filamentosos son colonias cuyo aspecto está dada por el micelio aéreo, ¿sí? Que es el que puede inclusive desprenderse y puede llegar a un hospedador humano por inhalación, ¿sí? Entonces, recuerden, el micelio aéreo es el que le da el aspecto a la colonia generada por hongos filamentosos, que puede ser ya sea de aspecto velloso, lanoso o puluriento. Mientras que los hongos de talo unicelular son aquellos cuya unidad de reproducción es una única célula, como la que vemos aquí. Esta es una célula, esta es otra. Por aquí están un poco aproximadas, pero son células, digamos, aisladas, son elementos aislados. Acá tenemos otra, acá tenemos otra. Y estos hongos de talo unicelular, como les dije, se dividen fundamentalmente por emisión de un brote o de gema, como este que vemos aquí, o este de acá, o este de acá. Luego este brote pues va a aumentar su tamaño y va a terminar por separarse definitivamente de la célula progenitora. Esa es la manera en cómo se reproducen los hongos de cuerpo o de talo unicelular. Ahora, macroscópicamente, un hongo de talo unicelular va a dar colonias de este aspecto, va a dar colonias que en general, en la mayoría de las veces, son pequeñas, son colonias de aspecto mucoide o lisas, y tienen una convexidad, forman una especie de cúpula, son colonias tipo domo por esa característica. Y como ven, son mucho más pequeñas si las comparamos con las colonias de hongos pluricelulares o hongos filamentosos, ¿sí? Recuerden que los hongos filamentosos forman estructuras pluricelulares, ¿sí? Llamadas hifas. Esa hifa, cuando se ramifica, forma una estructura más compleja llamada micelio. El micelio aéreo es el que le da el aspecto a la colonia, el crecimiento macroscópicamente visible, que como ven difiere drásticamente del crecimiento macroscópicamente visible de un hongo de talo unicelular, ¿sí? Bueno, esta vendría a ser la forma de reproducción. Esta imagen lo que explica pues son varias cosas. Por un lado, la unidad de reproducción, que es la espora. La espora es la unidad de reproducción tanto para un hongo de talo unicelular como para un hongo de talo pluricelular.
Pero esta imagen muestra cómo se va formando la estructura morfológica básica de un hongo pluricelular, como es la hifa, que parte de una unidad de reproducción llamada espora. La espora, les adelanto, es una célula que puede ser uninucleada o que puede ser multinucleada. Y esta célula llamada espora, que es la unidad de fructificación, es la que va a dar origen, ya sea va a dar origen a una nueva célula para los hongos de tal unicelular, o va a dar origen a esta estructura filamentosa llamada hifa. Entonces, como ven, esta espora, esta unidad de fructificación, es una célula que puede ser uninucleada o multinucleada. En este caso es uninucleada. Va a emitir un brote o gema, ¿sí? Este brote, para un hongo filamentoso, no se va a desprender de esta célula progenitora, sino que lo que va a hacer es elongarse, ¿no? Va a formar, primeramente va a formar el tubo germinal, y luego esta estructura tubular va a seguir creciendo por su extremo apical y va a empezar a emitir pequeñas ramificaciones. Cuando la hifa, al crecer por su extremo apical y formar un conglomerado de ramificaciones, entonces forma una estructura más compleja, más especializada, llamada micelio. Entonces, como ven, el hongo filamentoso es un hongo que forma unidades estructurales pluricelulares, unidades de reproducción pluricelulares. Por esa razón, todo hongo filamentoso es un hongo pluricelular. ¿Por qué? Porque su unidad estructural de reproducción es pluricelular. O sea, su unidad estructural básica y de reproducción es una estructura pluricelular, ¿no? Donde vemos un conglomerado de células, ¿sí? Aquí vemos la célula reproductora, es decir, la unidad de fructificación, la espora, que dio origen a esta otra estructura pluricelular. ¿Por qué? Porque vemos una célula, aquí tenemos un núcleo, aquí tenemos otro núcleo, es otra célula, ¿no? Y como sigue creciendo por su extremo apical, vamos a ver múltiples unidades celulares. Entonces aquí tenemos una, tenemos otra, tenemos otra, tenemos otra, tenemos acá otra, acá otra. Entonces, como ven, un hongo filamentoso es un hongo entonces pluricelular. ¿Por qué? Porque la unidad estructural básica y compleja y reproduccional es una estructura pluricelular. Ahora, en cuanto a los hongos filamentosos, en cuanto a la unidad estructural básica, que es la hifa, tienen que saber que se reconocen dos tipos de hifas según la presencia o no de tabiques, de septos, como los que estoy señalando. Entonces, si la hifa muestra septos o tabiques, que son estructuras porosas que permiten el intercambio de material citoplasmático, inclusive el pasaje de núcleos de un segmento celular a otro, son hifas septadas. Si la hifa carece de estos septos y se muestra como una estructura continua, como lo que vemos acá, donde no observo la presencia de tabiques, se denomina hifa cenocítica o micelio cenocítico. Entonces, esto es muy importante que recuerden estas características ultraestructurales, estructurales y ultraestructurales de los hongos pluricelulares. Recuerden, a nivel estructural, un hongo pluricelular se va a formar de una unidad de reproducción llamada espora, la cual va a emitir un brote, una gema, que no se separa, no termina por separarse de la célula progenitora, sino que se elonga formando un tubo germinal, el cual sigue creciendo por su extremo apical, emitiendo pequeñas ramificaciones, formando la hifa. Y cuando esas ramificaciones se extienden, se complejizan, forma una estructura más especializada llamada micelio. Y las hifas, desde el punto de vista ultraestructural, pues hay de dos tipos: las hifas septadas y las hifas cenocíticas. Las hifas septadas son las que muestran tabiques que separan un segmento celular de otro, y las hifas cenocíticas son aquellas que no muestran tabiques, no muestran septos, sino que esta estructura filamentosa es continua.
Bueno, entonces para seguir recalcando es importante para que se fijen los conocimientos. Desde el punto de vista morfológico, los hongos pueden exhibir un cuerpo de talo unicelular o un talo pluricelular. O sea, los hongos pueden exhibir un cuerpo talo unicelular o pluricelular. Los unicelulares son por excelencia las levaduras y los hongos de talo pluricelular, vulgarmente conocidos como moho, son hongos filamentosos. ¿Y por qué se llaman filamentosos? Bueno, porque están formados por estructuras tubulares denominadas hifas. Recuerden, la hifa es la unidad estructural básica de todo hongo pluricelular. Esta hifa va a formarse a partir de una unidad de reproducción llamada espora, que es lo que vimos en la diapositiva anterior. Esta espora inicialmente da lugar a un tubo germinal, que es como el inicio, es la fase previa de una hifa, ¿no? El tubo germinal es el inicio de una hifa. Este tubo germinal va a generar entonces un filamento tubular llamado hifa, que puede ser septada para los hongos de septados o tabicados, o puede ser un filamento no septado que no forma tabiques para los hongos de micelio cenocítico. Entonces, cuando estas hifas se ramifican, forman finalmente el micelio. Recuerden que el micelio es una estructura compleja formada por una red de hifas ramificadas, entrelazadas, y es el que le da el aspecto a la colonia, ¿sí? El micelio aéreo es el que le da el aspecto a la colonia. La colonia de un hongo filamentoso se exhibe macroscópicamente como una masa algodonosa muchas veces, o como una masa de aspecto pulvuriento o de aspecto velloso, ¿sí? Ese aspecto está dado por el micelio aéreo, ¿sí? Después también se reconoce el micelio sumergido y el micelio rampante. El micelio sumergido es el que penetra en el sustrato, ¿para qué? Para poder obtener mejor los nutrientes, y el micelio rampante es el que se explaya por la superficie del agar o del medio de cultivo para poder agarrarse del mismo. Entonces aquí lo pueden ver, dijimos que un hongo filamentoso es un hongo pluricelular que emerge de una unidad estructural, una unidad de reproducción llamada espora. La espora es una célula que puede ser uninucleada o multinucleada, y cuando esta espora germina, pues da origen inicialmente a un brote que luego se elonga y forma el tubo germinal. Este tubo germinal termina por crecer, es decir, aumenta su longitud, comienza a emitir ramificaciones laterales y apicales. El crecimiento de una hifa es fundamentalmente por esta parte, por su extremo distal. Es el lugar donde va a emitir la mayor parte de las ramificaciones. Cuando esta hifa entonces se ramifica, como lo que vemos acá, forma una estructura especializada llamada micelio, que es el que le da ese aspecto algodonoso, velloso o pulvuriento a la colonia, que es el crecimiento macroscópicamente visible de un hongo filamentoso. Bueno, entonces simplemente para resumir un poco, el reino fungi es un reino conformado por un conjunto de organismos o de seres vivos de estructura y fisiología eucarionte. Eso les da el derecho de estar agrupados dentro de una jerarquía llamada dominio eucaria, ¿sí? Por ser células eucariotas. En cuanto a su hábitat, ya dijimos que la mayor parte de los hongos los vamos a encontrar habitando la tierra, los vegetales. Obtienen los nutrientes a partir de la sustancia orgánica, la misma que puede ser viva o muerta, por eso se los llama heterótrofos, porque pueden utilizar sustancia orgánica viva o muerta. Cuando utilizan sustancia orgánica muerta son saprobios, si utilizan sustancia orgánica viva son parásitos. Y los hongos, de acuerdo a sus efectos o a la manera en cómo interactúan con el humano, se pueden clasificar en dos grupos, saprófitos y patógenos. Los saprófitos son los que pueden convivir con el humano en condición de simbiosis, como por ejemplo las levaduras del género Cándida, que son comensales en muchos nichos ecológicos humanos, como la cavidad bucal, como la vagina, por ejemplo,
o la mucosa intestinal, o la piel, también las encontramos como comensales en la piel, y otros hongos pueden actuar como patógenos, o que son patógenos para el humano, o para los animales, o para los vegetales, ¿no? Sin embargo, hay un grupo muy importante de hongos que tienen utilidad industrial, como por ejemplo Saccharomyces cerevisiae, que se emplea en la industria panadera. Ya saben que las levaduras como Saccharomyces se emplean para la fabricación, la generación de pan, se emplean para la industria láctea, la fabricación de quesos, de embutidos, la industria cervecera, gracias, aprovechando las cualidades de los hongos, como les había dicho, que producto de su metabolismo pueden liberar ácidos o alcoholes cuando utilizan la vía de fermentación para descomponer la materia orgánica o descomponer la fuente de carbono, ¿no? Digamos, utilizan la vía fermentativa los hongos cuando están desarrollándose en una atmósfera microaerófila o anaerobia. Cuando están desarrollándose en una atmósfera aerobia, es decir, con niveles altos de oxígeno, los hongos van a utilizar una vía metabólica distinta a la fermentación. La vía que van a activar es la vía oxidativa para descomponer la fuente de carbono, y la descomposición de esa fuente de carbono a través de una vía oxidativa les va a dar eh, la capacidad de liberar como producto final agua y CO2. Así que los metabolitos finales que libere una célula fúngica, producto de la metabolización de la sustancia orgánica, pues va a depender de la atmósfera en la cual se están desarrollando, ¿no? Si están desarrollándose en una atmósfera predominantemente anaeróbica, van a activar la vía de la fermentación. Si están desarrollándose en una atmósfera predominantemente aerobia, van a activar la vía de la oxidación. Bueno, entonces para seguir reforzando los conocimientos, les presento este cuadrito a manera de resumen. Entonces, los hongos pertenecen al reino fungi, dominio Eukarya, división Eumicota, porque son hongos verdaderos, diferenciar de los pseudohongos, ¿sí? Como los mohos, por ejemplo. Los hongos filamentosos vulgarmente se los conoce como mohos, pero en realidad el moho es un tipo de organismo que inicialmente estuvo clasificado como hongo verdadero, pero hoy se sabe que son pseudohongos. ¿Por qué? Porque se ha encontrado celulosa en su pared celular, y la celulosa es un componente de la pared celular de las células vegetales, no está presente en los hongos. Para ser hongo no podemos o no puede existir celulosa en la composición de la pared celular. Y bueno, entonces los hongos son organismos eucariotas, como les dije, tienen una fisiología y una estructura eucariota. Según el número de células, pueden ser unicelulares o pluricelulares. En cuanto a la morfología, ya vimos que hay hongos de talo unicelular que manifiestan morfologías esféricas u ovoideas o elípticas, ¿sí? Los de talo unicelular, pero los hongos de talo pluricelular o filamentosos, su estructura básica, que es la hifa, está formada por células de aspecto columnar, las cuales se agrupan, se unen unas con otras, formando estructuras tubulares filamentosas, las cuales se agrupan o se ramifican, formando estructuras más complejas llamadas hifas, mientras que los hongos de talo unicelular, la unidad de reproducción puede mostrar una morfología esférica, ovoidal o ligeramente elíptica. Son células aisladas, ¿sí? Se dividen por escisión o por emisión de brote o gema. Y en algunos hongos, sobre todo los filamentosos o hongos levaduriformes con capacidad de filamentar, pueden exhibir, pueden expresar un fenómeno llamado dimorfismo, que se basa en el cambio morfológico, o sea, la transición morfológica en función de las condiciones del entorno en las cuales se estén desarrollando. Un ejemplo de ello es la especie Candida albicans, que cuando está creciendo en condiciones aeróbicas, en presencia de un sustrato rico en azúcares simples como monosacáridos o disacáridos, pero está incubándose o está desarrollándose en una atmósfera aerobia, va a crecer como levadura únicamente.
es decir, como hongo de tal unicelular. Pero cuando Candida albicans se la pone a crecer en un medio con una atmósfera microaerófila o anaerobia, y en presencia de un sustrato con azúcares complejos, con tipo polisacáridos, va a manifestar un crecimiento predominantemente filamentoso, con formación de pseudohifas o de hifas inclusive. Entonces, ese fenómeno se conoce como dimorfismo, ¿no? Cuando una célula fúngica eh, manifiesta una morfología en ciertas condiciones y cambia su morfología ante otro tipo de condición ambiental. En cuanto al tamaño, los hongos expresan un tamaño bastante variable, que puede ir desde 2 a 6 micras para los más pequeños hasta 300 micras para los más grandes. Según la reproducción, esta puede ser sexuada o asexuada. Esta es una diferencia muy importante respecto a las bacterias, ¿sí? Las bacterias, su mecanismo de reproducción es únicamente y exclusivamente asexuado. Recuerden, las bacterias se dividen por fisión binaria, mientras que en los hongos se pueden reconocer dos formas de reproducción, ¿sí? Reproducción sexuada y reproducción asexuada. Hay hongos que utilizan las dos formas de reproducción, y hay hongos que se reproducen únicamente por una vía sexuada, y hay hongos que se reproducen únicamente por una vía asexuada, ¿sí? ¿Cuándo sería una reproducción asexuada? Cuando el hongo o la nueva célula se generó a partir de una espora, ¿sí? Que puede ser uninucleada o multinucleada. Entonces esa espora individualmente dio origen a una nueva célula. Esa es una reproducción asexuada. Una reproducción sexuada es cuando una nueva célula hija se genera a partir, o una nueva espora, una nueva unidad de reproducción se generó a partir de dos esporas, es decir, dos esporas aisladas o dos hifas aisladas se fusionan, hacen un evento de plasmogamia porque fusionan su citoplasma, luego hacen un evento de cariogamia porque fusionan sus núcleos, eh, pasando una fase diploide. Luego la célula experimenta una meiosis reduccional que le lleva finalmente a formar células hijas o esporas, nuevas esporas, con el número inicial de material genético, ¿sí? Los hongos, en cuanto a la ploidía, es decir, de acuerdo a la cantidad de, de cromosomas o de material genético que tienen, pueden ser haploides o pueden ser diploides. La mayor parte de los hongos son haploides, y los que hacen reproducción sexuada son hongos haploides, ¿sí? Los que hacen reproducción asexuada, estos generalmente son hongos diploides. Así que esa es una diferencia importante, no solamente con la célula bacteriana, ¿sí? Sino también con la célula animal, ¿sí? Ya que la célula animal, nuestras células, ustedes saben que eh, tienen un par de juego de cromosomas, ¿sí? 23 pares de cromosomas, porque somos diploides. Y en cuanto al metabolismo, los hongos son heterótrofos, es decir, que pueden utilizar la sustancia orgánica viva o muerta. Si utilizan únicamente sustancia orgánica muerta, son saprobios. Si utilizan sustancia orgánica viva, son parásitos. En cuanto a sus reacciones de óxido-reducción, ya les dije, los hongos son bastante versátiles en cuanto a las atmósferas que pueden tolerar para desarrollarse. Pueden crecer en atmósferas aeróbicas, pueden crecer en atmósferas microaerófilas o inclusive anaerobias, y son mesófilos. ¿Por qué? Porque la temperatura óptima para su desarrollo se expresa entre 20 a 45 grados centígrados. O sea, ese es el rango térmico óptimo para el crecimiento de los hongos, entre 20 a 45 grados centígrados. Sin embargo, como les dije, como son organismos tan versátiles, se adaptan a diversas condiciones ambientales y térmicas. Hay hongos que, por ejemplo, pueden crecer a menos de 20 grados centígrados, ¿sí? Inclusive a 5 grados centígrados pueden desarrollarse, eh, o pueden crecer inclusive a temperaturas más altas de los 40 grados, porque son bastante versátiles.
Bueno, vamos a revisar ahora la estructura de los hongos, de los eumicota. Recuerden que los eumicota son los hongos verdaderos. Entonces, la estructura de toda célula fúngica parte de una pared celular. Estos son la célula fúngica, los hongos, como toda célula eucariota que son, van a presentar de adentro hacia afuera el núcleo, que está en este caso englobando y protegiendo al material genético, el citoplasma que aloja o alberga a los sistemas de endomembranas, a los diferentes orgánulos citoplasmáticos, la membrana citoplasmática, que como toda célula eucariota es una estructura bilipídica, es una bicapa fosfolipídica, pero que en el caso de los hongos vamos a encontrar además la presencia de un lípido muy importante, que es el más abundante a nivel de la membrana citoplasmática, el ergosterol, sintetizado por un sistema enzimático, el P450, y por fuera de la membrana citoplasmática vamos a encontrar una estructura más externa llamada pared celular. Aquí, por ejemplo, existe una diferencia con la célula animal. La célula animal no tiene, nuestras células no expresan pared celular, tienen membrana citoplasmática y es la única estructura o la única envoltura presente a nivel externo. Sí se asemejan en este caso a la célula vegetal, porque recuerden que la célula vegetal también tiene una pared celular, pero molecularmente son distintas. Esa es la diferencia, ¿no? La célula vegetal, a nivel de su pared celular, vamos a encontrar celulosa en lugar de quitina, mientras que los hongos, la pared celular de los hongos, que la mayor parte de ellos es la estructura más externa o la envoltura más externa, la pared celular, aunque hay algunos hongos que pueden formar cápsula. Cuando forman cápsula, la cápsula sería la estructura más externa. ¿Por qué? Porque estaría por fuera de la pared celular. Pero todos los hongos, independientemente si son de talo unicelular o si son de talo pluricelular, es decir, si son levaduras o si son filamentosos, todos, absolutamente todos, tienen que tener esto, tienen que tener la pared celular, ¿sí? Es una estructura, una envoltura externa que está por fuera de la membrana citoplasmática y que molecularmente hablando tiene esta composición, ¿sí? Tiene quitina, tiene polisacáridos del tipo de los glucanos y los mananos y tiene proteínas como las permiasas. La quitina es un componente, una sustancia, un compuesto bastante raro en la naturaleza. Está presente formando el exoesqueleto de artrópodos o de insectos. Molecularmente la quitina es un glúcido nitrogenado de color blanco, insoluble en el agua porque es una estructura fibrilar y es el componente que le da la rigidez a la pared celular de los hongos. Así que muy importante recordar la composición molecular de la pared celular de una célula fúngica. ¿Sí? Es la pared celular de una célula fúngica tiene estas moléculas que están citadas aquí. Tiene quitina. ¿Y qué es la quitina? Es un glúcido nitrogenado insoluble de color blanco de estructura fibrilar que le da la rigidez a esta pared celular fúngica. Pero además la pared celular del hongo reconoce o presenta polisacáridos como los glucanos, que son polímeros de glucosa, polímeros de manosa, y proteínas como las permiasas, ¿sí? La pared celular está presente, como les dije, en todos los hongos, independientemente si son de talo unicelular o de talo pluricelular. La reproducción de los eumicotas, es decir, de los hongos verdaderos, se da por esporas. ¿Sí? Ya les dije que la espora es la unidad de fructificación, es la unidad de reproducción, y biológicamente hablando o estructuralmente hablando, una espora es una célula que puede ser uninucleada o multinucleada y su mecanismo de formación puede ser sexuado o asexuado, ¿sí? Es sexuado cuando se generó por la fusión de dos esporas progenitoras, ¿no es cierto? Si es asexuado es porque se generó la espora hija a partir de una única célula progenitora o espora. Y los hongos filamentosos, recuerden que son los únicos que forman esta estructura especializada compleja llamada micelio, producto de la ramificación de la hifa por su extremo apical.
Este micelio, recuerden que es el que le da el aspecto algodonoso o pulguriento, o también con aspecto velloso que presentan las colonias de hongos filamentosos, el crecimiento macroscópicamente visible. Ahora, un micelio reconoce dos partes funcionales, una parte que está destinada únicamente a la captación de nutrientes y que recibe el nombre de micelio vegetativo. Por lo tanto, si yo pregunto qué función tiene el micelio vegetativo, únicamente captar nutrientes, no hace nada más, ¿sí? No tiene funciones reproductoras. Mientras que la otra parte del micelio, que se dedica a la formación de los elementos de esporulación o elementos de reproducción, se denomina micelio de fructificación. Entonces, en el micelio vamos a reconocer dos grandes segmentos diferenciados funcionalmente: el micelio vegetativo, que capta nutrientes únicamente, y el micelio de fructificación, que es el responsable de elaborar los elementos de esporulación, ¿sí? Las esporas, que son las unidades de reproducción. Entonces, para que vean, una célula fúngica estructuralmente, para ser célula fúngica, tiene que tener sí o sí una pared celular, que es la estructura más externa. En la mayoría de los hongos es la más externa, aunque hay algunos que pueden formar cápsula, que estaría por acá, si es que la tienen, pero no todos la tienen. Lo que sí tienen todos los hongos, independientemente de si son unicelulares o pluricelulares, es esto, ¿no? Es la pared celular, que es un arreglo de polisacáridos del tipo de los glucanos y los mananos. ¿Qué tipo de glucanos vamos a encontrar? Vamos a encontrar el beta 1.6 glucan y el beta 1.3 glucan. Son importantes para la formación, la construcción de esta estructura, pero además vamos a encontrar quitina en la composición de esta pared celular. La quitina, como les dije, es un glúcido nitrogenado que es muy raro en la naturaleza, está presente únicamente en los artrópodos, en los insectos, formando el exoesqueleto, y lo encontramos después de los insectos en los hongos, en la pared celular de los hongos. Lo que sí es importante que sepan es que la quitina está presente en mayor cantidad, en mayor concentración en los hongos filamentosos, en los hongos que forman micelio. En los hongos unicelulares, como las levaduras, la proporción de quitina es inferior, es menor, ¿sí? Pero todos los hongos tienen quitina en mayor o menor medida a nivel de la pared celular, y es el componente fibrilar que le da esa rigidez característica de la pared celular fúngica. Y bueno, por dentro de la pared celular, el hongo va a mostrar, como toda célula eucariota, una membrana citoplasmática, que es una bicapa fosfolipídica, en la cual el lípido más importante y más abundante es el ergosterol, que lo encontramos como esferas amarillas intercaladas. Es un esterol, el ergosterol, que en este caso va a estar sintetizado por un sistema enzimático P450, que está también anclado o integrado a esta membrana citoplasmática. Esta membrana va a presentar entonces, aparte del arreglo de fosfolípidos y esteroles, va a presentar sistemas enzimáticos y proteínas integrales de membrana, como por ejemplo esta que ven aquí, la beta 1.3 glucan sintasa, que es la enzima encargada de catalizar la síntesis de los glucanos, ¿no? Es importante su reconocimiento porque es blanco de drogas antifúngicas como las equinocandinas. El ergosterol, por ejemplo, es el blanco, es el target para otro tipo de drogas antifúngicas como son los azoles. Bueno, entonces, en este cuadro, para que observen el resumen de la estructura de una célula fúngica, si comparamos la estructura o si comparamos estructuralmente una célula fúngica respecto a una bacteria, vamos a encontrar que su organización es más compleja, ya que reconoce un núcleo estructural y la presencia de orgánulos citoplasmáticos. Como les había dicho, hay un grupo de hongos, no todos, hay un grupo de hongos que pueden formar cápsula. Los que forman cápsula, esta sería la estructura más externa reconocida, que estaría ubicada por fuera de la pared celular,
y que desde el punto de vista molecular esta cápsula está formada por glucuróxido mananos. Es una estructura bastante resistente, o sea, está justamente para darle más resistencia a la célula fúngica y le serviría, por ejemplo, para que la célula fúngica pueda evadir el sistema inmune del hospedador, ¿sí? Cumpliría esa función la cápsula. Por lo tanto, un hongo que tenga cápsula evidentemente va a ser más patógeno que un hongo que no la tiene. ¿Por qué? Porque la cápsula le va a dar la posibilidad de evadir la respuesta inmune del hospedador. Después, todo hongo, como les había dicho, independientemente si es unicelular o pluricelular, reconoce una estructura llamada pared celular, que en aquellos hongos que no formen cápsula, la por fuera de la membrana citoplasmáticamente, ya saben, la pared celular fúngica está constituida por todas estas moléculas, quitinas, mananos, glucanos y proteínas. La membrana celular que forma mesosomas cuando la vemos al microscopio electrónico, pero hoy se sabe que los mesosomas son artificios provocados por el paso de fijación de los preparados para ser observados al microscopio electrónico, así que bueno, son estructuras que no tienen importancia. Se presentan al microscopio electrónico estos mesosomas como invaginaciones de la membrana, invaginaciones hacia el citoplasma, como villos membranosos. Hoy se sabe que son artificios. Y como les había dicho, la importancia de la membrana celular está en los sistemas enzimáticos que posee, como el citocromo P450, que cataliza la síntesis del ergosterol. Este es el principal lípido enzimática. Es muy importante para la síntesis de esta membrana citoplasmática. Sin el ergosterol, el hongo no es viable, así de sencillo. Entonces, de ahí que este es un blanco utilizado por drogas antifúngicas como son los azoles. El citoplasma de una célula fúngica, como les había dicho, va a contener todos los elementos de una célula eucariota. Vamos a tener el núcleo, es decir, el material genético, que puede ser haploide o diploide, rodeado por una membrana nuclear que en el hongo es bastante porosa. Eso le permite mantener un contacto bastante estrecho, bastante cercano con el citoplasma. Vamos a encontrar la presencia de sistemas de endomembranas formando mitocondrias, formando aparato de Golgi, formando retículo endoplasmático rugoso, que es un sistema membranoso asociado a ribosomas. Cuando los ribosomas están asociados a este sistema de endomembranas, forman los poliribosomas, y los ribosomas también vamos a encontrarlos aislados en el citoplasma de una célula fúngica. Y como saben, el ribosoma es una estructura constituida por ARN ribosomal y proteínas, y es la fábrica de síntesis de las proteínas, ¿no? El ARN mensajero llega hasta estas estructuras en el citoplasma. Ese ARN mensajero va a ser traducido en una secuencia aminoácidica para la formación de un polipéptido o proteína. Y algo importante que sepan es que la célula fúngica no se divide por mitosis. Lo único que se divide por mitosis en la célula fúngica es el núcleo. Es la única estructura que hace división mitótica como la que exhiben las células animales, ¿no? Como la que ejecutan las células animales. Nuestras células se dividen por mitosis, y las gametas, ya saben, lo hacen por meiosis. La célula fúngica, cuando su reproducción es sexuada, hace una fase meiótica, hace una fase de meiosis reduccional, pero no se divide por mitosis, ya lo saben. La división de una célula fúngica es por escisión, un proceso similar a la fisión binaria, que se da en pocos casos. La mayoría de los casos la célula fúngica se va a dividir por emisión de brote o de gema, cuando es una reproducción asexuada, ¿no? Cuando es una reproducción sexuada, entonces lo hace por previa emisión de tubo copulador, es decir, dos células progenitoras se aproximan, emiten un tubo copulador,
hacen copulación, digamos, emiten una especie de prolongación tubular que les lleva a fusionarse, haciendo plasmogamia, luego hacen cariogamia, y cuando hacen cariogamia estas células pasan a una fase diploide transitoria para luego experimentar una meiosis reduccional que va a dar origen a las esporas hijas con el número original de material genético. Entonces, recuerden, solamente el núcleo de la célula fúngica se divide por mitosis. El resto de la célula no, ¿no? Bueno, aquí en esta imagen para que observen la ultraestructura de una célula fúngica, en este caso de una hifa. Una hifa es un hongo pluricelular. Entonces aquí vamos a tener una unidad celular, aquí tenemos otra. ¿Por qué? Porque esto es una hifa, como ven, es una estructura tubular reconocida como pues, elemento estructural básico de un hongo pluricelular, ¿sí? De un hongo filamentoso. Y en esta unidad celular, en este segmento hifal, ¿qué es lo que vemos? Vamos a ver, bueno, de afuera hacia adentro, la pared celular, recuerden, una estructura rígida, esa rigidez está otorgada por la quitina. Por dentro de la pared celular tenemos la membrana citoplasmática, que es un arreglo de fosfolípidos y de esteroles como el ergosterol, sintetizado por el sistema enzimático P450. Y la membrana citoplasmática está englobando al citoplasma y todos sus constituyentes, como son el núcleo. Es una célula eucariota, la célula fúngica, entonces es evidente que tiene que tener un núcleo, un genoma delimitado por una membrana nuclear, que en el caso de la célula fúngica, esta membrana es mucho más porosa si la comparamos con la membrana nuclear de una célula animal. Y el sistema de endomembranas, que va a formar aparato de Golgi, que va a formar retículo endoplasmático rugoso, que va a estar cercano al núcleo. ¿Por qué? Porque ya saben que es la fábrica de síntesis de las proteínas. Es ahí donde tienen que llegar los ARNs mensajeros para ser traducidos en secuencias polipeptídicas. El sistema de endomembranas también va a formar mitocondrias, ¿sí? Que son las plantas energéticas de una célula fúngica y de cualquier célula, es la planta de energía. Este sistema de endomembranas también va a formar vacuolas, como las que vemos aquí. Estas vacuolas generalmente forman cuerpos de inclusión, es decir, están rellenadas o están conteniendo materiales de reserva como glucógeno o lípidos. También tenemos los lisosomas, las microvesículas que provienen del aparato de Golgi, llevando proteínas. ¿Y por qué las encontramos agrupadas a estas microvesículas que vienen del Golgi? ¿Por qué las encontramos, como ven en la imagen, agrupadas, conglomeradas a nivel del extremo apical de la hifa? Y bueno, porque es necesario que se conglomeren a este nivel porque, como les había dicho, la hifa crece por acá, crece por su extremo apical, es aquí donde va a emitir más ramificaciones. Entonces, como tiene que emitir más ramificaciones, más hifas, es necesario que toda la energía y todas las proteínas necesarias para formar nuevas ramificaciones, nuevas hifas, se concentren a este nivel. Entonces, como ustedes ven, es a este nivel, en el extremo apical de la hifa, donde se concentran las microvesículas y las plantas energéticas, como son las mitocondrias. Y acá vemos el tabique. Esta es una hifa tabicada, una hifa septada. Este es el tabique o septo, que es una estructura porosa. ¿Y por qué es porosa? Porque va a permitir de esta manera el intercambio de elementos citoplasmáticos o el pasaje de núcleos, por ejemplo, de un segmento celular a otro. Este es el poro, por ejemplo, de este tabique. Y este es el cuerpo de Woroming. El cuerpo de Woroming es un corpúsculo electrodenso únicamente observable por microscopio electrónico. Obviamente todo esto que vemos aquí únicamente lo vamos a poder observar, distinguir con microscopio electrónico de transmisión, ¿sí? El cuerpo de Woroming, como les había dicho, es un corpúsculo electrodenso cuya función es taponar acá, o sea, sirve como un tapón para poder obstruir este poro
y esto se va a dar solamente bajo ciertas condiciones, bajo ciertas necesidades, ¿sí? Cuando la célula no necesita intercambio de material citoplasmático, no requiere el pasaje de orgánulos de un segmento celular a otro, entonces este poro, este septo va a estar taponado por este corpúsculo de Warming. Y algo importante que no les dije, que es importante saberlo, el núcleo de una célula fúngica, a diferencia del núcleo de una célula animal, ¿sí? Como nuestras células, es mucho más pequeño. Por microscopio óptico, la única manera de observarlo es con tinciones especiales como hematoxidina férrica. Así que hay que hacer un procesamiento especial con una tinción especial para poder observar el núcleo de una célula fúngica con el microscopio óptico compuesto. De lo contrario, la única forma de visualizarlo es con microscopio electrónico de transmisión, ¿sí? Bueno, hablando del talo y el micelio, recuerden que el talo es el cuerpo del hongo, que puede ser unicelular o pluricelular. El micelio es una estructura compleja producida por la ramificación hifal desde su extremo apical, desde su extremo distal, y es una estructura que macroscópicamente va a generar colonias de aspecto algodonoso, velloso o lanoso. Es el micelio aéreo será el que le dé el aspecto a esa colonia, ¿no? Y el micelio es una estructura especializada que únicamente la forman los hongos pluricelulares, ¿sí? Por lo tanto, un hongo de talo unicelular jamás de los jamases va a formar micelio. Eso es importante que recuerden. A pesar de que hay hongos unicelulares como Candida albicans, que es una levadura, es un hongo de talo unicelular que bajo ciertas circunstancias, ya dijimos, bajo ciertas condiciones ambientales puede filamentar, a pesar de que puede filamentar y que puede formar hifas verdaderas y pseudohifas, esa hifa no ramifica, no hace esas ramificaciones complejas y por lo tanto no forma micelio. Por lo tanto, Candida albicans, si bien puede filamentar, pero nunca formará micelio. El micelio es exclusivo de los hongos pluricelulares, de los hongos filamentosos, verdaderos. Entonces, los hongos de talo unicelular se caracterizan porque forman colonias, como les había dicho, generalmente mucosas, de aspecto liso, brillante, que la mayoría de las veces son de color blanco amarillento o blanco perlado, pero que en otros casos pueden formar colonias de colores, como por ejemplo Rhodotórula, que genera crecimientos macroscópicamente visibles de color salmón, pero también estos hongos de talo unicelular, cuando se los siembra en medios de cultivo cromogénicos diferenciales, como Croma agar cándida, por ejemplo, es una marca, es un sistema comercial, es un tipo de medio cromogénico diferencial que pues pone en evidencia este tipo de medio de cultivo diferencial, pone en evidencia la diversidad o las diferencias bioquímicas, fisiológicas que tienen los diferentes tipos de levaduras o de especies de levaduras. Así que en función del tipo de enzimas que produzcan y los sustratos que degraden, van a adquirir distintos colores las diferentes especies de levaduras que se pongan a crecer o se siembren en medios cromogénicos diferenciales, como por ejemplo Candida albicans va a formar colonias verdosas, verde claro, en un Croma agar cándida, por ejemplo. Candida parapsilosis va a crecer formando colonias blancas o rosadas, pálidas, en este tipo de medio. Mientras que, por ejemplo, Dubliniensis, Candida dubliniensis va a crecer formando colonias azuladas, verde azulado, en un medio cromogénico diferencial como el que les mencioné, Croma agar cándida. Tropicalis, por ejemplo, crece formando colonias rosadas en este tipo de medio de esa marca comercial. Entonces pueden formar colonias de diversos colores, los hongos de talo unicelular, en función de los componentes del medio que utilicen o que degraden en función de sus propiedades bioquímicas enzimáticas.
Obviamente esos colores los vamos, como les dije, los vamos a observar cuando sembramos este tipo de hongos de talo unicelular en medios cromogénicos diferenciales, ¿sí? Que tienen un sustrato cromogénico. Entonces, eh, el hongo en este caso va a sintetizar diversos tipos de enzimas que si degradan un tipo de sustrato cromogénico u otro, les va a dar un color u otro. Entonces eso permite la identificación, permite el reconocimiento a nivel de especie. Esa identificación no es absoluta, tiene que ser complementada con otro método de identificación. O sea, no es que yo puedo decir, observo colonias en un medio cromogénico diferencial cromar cándida, obtuve colonias verdes, ya es Candida albicans. No, tengo que hacer más pruebas para confirmar esa identificación, ¿sí? Por lo menos se requiere dos métodos, un método fenotípico convencional y un método molecular o bioquímico. Bueno, ¿qué más podemos decir de los hongos de talo unicelular? Que están representados por las levaduras o hongos levaduriformes. Su desarrollo es entre 1 a 7 días. Su reproducción, como les dije, es por escisión, aunque este fenómeno es poco frecuente. La escisión es un evento similar a la división, a la fisión binaria que hacen las bacterias, pero es un evento poco frecuente. El más común es este, ¿no? La reproducción por emisión de brote o de gema, como les había mostrado. Y cuando este brote se elonga y no se separa de la célula madre, forma una estructura filamentosa llamada pseudomicelio, que cuando sigue emitiendo más brotes, este pseudomicelio, o sea, va creciendo por la emisión de más brotes secuenciales, forma una estructura más alargada muy similar a la hifa, y la manera de diferenciarla microscópicamente, la manera de diferenciar un pseudomicelio, en realidad más que pseudomicelio sería una pseudohifa, de una hifa verdadera, es porque en la pseudohifa vamos a identificar la presencia de estrangulamientos o de zonas estrechas, como si fueran cuellos, entre un segmento celular y otro, ¿sí? Mientras que en el caso de la hifa no, la hifa no forma estos estrechamientos o estos estrangulamientos entre un segmento celular y otro, ¿no? Sino que adopta una morfología similar a una caña de bambú cuando es una hifa septada. Cuando es una hifa no septada o no tabicada o cenocítica, pues bueno, no la podemos comparar con una caña de bambú, pero es una estructura, digamos, de aspecto cilíndrico, alargado, que no forma estrechamientos, no se reconocen cuellos o estrechamientos o áreas de estrangulación entre un segmento celular y otro. Los hongos pluricelulares son los hongos filamentosos por excelencia, gracias a su capacidad de generar micelio, es que forman crecimientos macroscópicamente visibles de aspecto velloso, lanoso, algodonoso, pulgurento. Este aspecto, ya saben, está dado por el micelio aéreo. Se reconocen tres tipos de micelio en los hongos pluricelulares: el sumergido, que es el que les había dicho penetra en el agar; el rampante, que es el que se explaya en la superficie del agar o del medio cultivo; y el aéreo, que es el que le da el aspecto a la colonia, ¿no? Los hongos pluricelulares, a los hongos de talo unicelular, exhiben un desarrollo mucho más lento, que va de 7 a 30 días, así que es muy lento. Y vulgarmente se los llama o se los conoció como mohos, pero tienen que saber que los mohos en realidad no están dentro del agrupados ya dentro del reino fungi, no son eumicotas, no son hongos verdaderos, se los considera más bien pseudohongos. ¿Por qué? Porque se ha encontrado celulosa dentro de la composición de la pared celular. Y en los hongos pluricelulares, o sea, en los hongos filamentosos, se reconocen elementos de resistencia. O sea, solamente los hongos que pueden filamentar pueden formar estos elementos de resistencia, como las clamidoconidias o clamidosporas, los esclerotes, que también son elementos de resistencia especializados en los hongos pluricelulares filamentosos. La clamidoconidia o clamidospora se forma en un segmento diferenciado de la hifa,
y por lo tanto una clamidoconidia, una clamidospora es lo mismo, es un elemento de resistencia que lo podemos observar, por ejemplo, en hongos levaduriformes como Candida albicans. ¿Por qué? Porque Candida albicans, si bien es una levadura, es un hongo que puede filamentar bajo ciertas condiciones. Entonces, como puede filamentar, puede formar estructuras de resistencia como estas, como la clamidoconidia o clamidospora. El esclerote es una estructura también de resistencia, pero es específico de hongos filamentosos, hongos pluricelulares. Y el plecténquima, que en realidad es un fieltro denso de hifas entrelazadas, son muchas hifas que se entrelazan de manera muy compleja, formando una especie de malla o de red muy densa, ¿sí? Similar a un fieltro justamente, y este plecténquima está asociado a elementos de resistencia como los esclerotes o está asociado a elementos de fructificación como por ejemplo los picnidios o los ascocarpos. Este plecténquima se encuentra entonces revistiendo estos elementos de fructificación como el picnidio, el ascocarpo mencionado, y les da esa resistencia, ¿no? Esos elementos de fructificación mencionados son especializados en formar esporas internas, esporas endógenas o endosporas, pero también el plecténquima lo podemos encontrar revistiendo elementos de resistencia, son formaciones de aspecto esférico u ovoidal que tienen entre 1 a 2 milímetros de diámetro y que están rodeados de plecténquima, ¿no? Son formados únicamente por hongos miceliales, ¿sí? Por hongos filamentosos. La clamidoconidia o clamidospora, que luego en una imagen se las voy a mostrar cómo se observa, es un elemento de resistencia, en realidad es una célula que está formada por una doble pared, una pared celular más gruesa, ¿sí? de mayor espesor, y todos los componentes citoplasmáticos, el núcleo y los orgánulos están contenidos en una vacuola. Esa es una clamidospora, la forman hongos también filamentosos, por lo tanto puede ser observada o puede ser formada por levaduras que pueden emitir crecimiento filamentoso como Candida albicans. Bueno, aquí para mostrarles, miren estas colonias de aspecto algodonoso. Evidentemente, si yo observo colonias de este tamaño, grandes, ¿no? Que llegan a traducirse en más de 5 milímetros, que tienen este aspecto algodonoso, velloso, sobre un medio de cultivo, no importa el medio de cultivo, ya sea un medio usado para bacterias o un medio exclusivo para hongos. Recuerden que los hongos pueden desarrollarse en diversas condiciones, son muy versátiles, se adaptan a cualquier condición. Pero si yo observo este tipo de colonias, yo lo que tengo que decir es que en este medio o en esta condición creció un hongo filamentoso, ¿sí? Porque estas colonias son solamente generadas por hongos filamentosos que forman micelio, ¿sí? Mientras que acá, si yo observo estas colonias, por ejemplo, no puedo decir que es formada por un hongo filamentoso, ¿no? ¿Por qué? Porque veo que son colonias lisas, como las que veo acá, de aspecto un tanto mucoide. En este caso están agrupadas porque llevan muchos días de incubación, ¿sí? Esto siquiera tiene más de un mes de incubación, por eso llegan a tener este tamaño porque se van agrupando, ¿sí? En algunas especies de levaduras, como Candida parapsilosis, por ejemplo, te puede formar una colonia de este aspecto, un aspecto en pancake, llamado así por esta formación globulosa. Como les dije, cuando se las pone a crecer a las levaduras o los hongos de talo unicelular en medios cromogénicos diferenciales, pueden adquirir diversos colores que ayuda a la identificación, pero es solamente un presuntivo, no es que yo me quedo con ese resultado como único método de identificación. Tiene que ser siempre complementado con otro método que tenga otro mecanismo de acción, ¿sí? Por ejemplo,
En la marca Cromagar Cándida, colonias de este color es compatible con la especie Candida tropicalis, colonias de este color es compatible con la especie Candida udinensis, colonias de este color blanco o blanco amarillento es compatible con Candida parapsilosis, complejo Candida parapsilosis, mientras que colonias digamos, obtenidas con este color verdoso más claro es compatible con Candida albicans. No quiere decir que es un confirmatorio de ese tipo, digamos, de la especie sugerida, sino que es necesario aplicar otros métodos de identificación para la confirmación. Es muy importante, ¿sí? Pero algo que recordar es que los hongos de talo unicelular nunca van a formar colonias de aspecto velloso, de aspecto algodonoso o de aspecto pulverulento. Nunca, ¿sí? Ese aspecto de colonia es solamente formado por hongos pluricelulares. Bueno, la morfología fúngica, como les había dicho, varía según o puede variar según las condiciones del medio en la cual está desarrollándose este organismo o esta célula. Lo hace con la finalidad de poder adaptarse a nuevas condiciones. El hongo puede variar entonces su morfología, ¿para qué? Para poder adaptarse a nuevas condiciones ambientales. Es lo que pasa, por ejemplo, con especies del género Cándida, como Candida albicans, que cuando se pone a crecer en medios aireados, con alto nivel de oxigenación, y se le coloca como sustrato monosacáridos o disacáridos, va a crecer como una levadura con blastoconidios, es decir, va a crecer como un hongo de talo unicelular y que se divide por emisión de blastoconidios. El blastoconidio es la espora, en este caso, del hongo de talo unicelular. Ese brote que genera es un blastoconidio, ¿no? Ese blastoconidio será una nueva unidad de reproducción. Mientras que si Candida albicans se la pone a crecer en medios microaerófilos, es decir, con bajo nivel de oxigenación y con presencia de azúcares complejos o polisacáridos como fuente de carbono en el sustrato, va a crecer generalmente como pseudohifa, es decir, va a manifestar un crecimiento filamentoso donde la conidia, es decir, la blastoconidia, va a emitir un nuevo brote, es decir, se reproduce por emisión de un brote, pero este brote no termina de separarse totalmente de la célula progenitora, sino que se elonga formando entonces una pseudohifa, algo que parece hifa, pero que no es hifa verdadera. Bueno, en esta imagen esta es una micromorfología justamente de la especie Candida albicans. En Candida albicans podemos reconocer a nivel de su micromorfología varias estructuras o varias morfologías. Vamos a reconocer una morfología o esférica u ovoidal o ligeramente elíptica cuando ya está emitiendo tubo germinal, llamada blastoconidia, ¿no es cierto? La blastoconidia va a ser en este caso, en este hongo, la unidad de reproducción, ¿sí? Cuando esta blastoconidia forma un nuevo brote, quiere decir que se está dividiendo, es decir, que está generando una nueva célula fúngica, una célula hija. Entonces, todas estas formaciones esféricas u ovoidales son las blastoconidias, ¿sí? Estas de acá, por ejemplo, que son de estructuras esféricas de mayor tamaño, que están siempre asociadas o que emergen de alguna región de la hifa, de la estructura filamentosa, es la clamidoconidia o clamidospora, que les había dicho, que son estructuras de resistencia que forman hongos filamentosos, y Candida albicans, si bien no está dentro de los hongos miceliales, es un hongo que puede filamentar bajo ciertas condiciones de incubación o bajo ciertas condiciones ambientales. Ya les dije, puede filamentar, puede formar hifas o puede formar pseudohifas, ¿sí? Hifas verdaderas o pseudohifas. Y como puede formar hifas, es decir, puede filamentar, entonces puede formar estructuras de resistencia como las clamidoconidias o clamidosporas. ¿Y qué son las clamidoconidias o clamidosporas? Son células, pero son células que exhiben una pared celular mucho más gruesa, ¿sí? Es como si estuviera duplicada esa pared celular,
y todo el contenido citoplasmático va a estar englobado, encerrado dentro de una vacuola, porque es un elemento de resistencia, ¿sí? Le va a permitir al microorganismo poder adaptarse a condiciones adversas. Y como también es un hongo que puede filamentar, el reconocer estas estructuras filamentosas es un evento frecuente en una especie como Candida albicans. Pero, por ejemplo, en otra especie de Cándida, como Cándida tropicalis, yo no puedo observar la presencia de elementos filamentosos o de hifas, porque no forma, no filamenta. La mayor parte de las especies de Cándida no filamentan, no forman estas estructuras hifales o filamentosas. Candida parapsilosis puede formar estructuras filamentosas, pero únicamente del tipo de las pseudohifas, ¿sí? No forma hifas verdaderas Candida parapsilosis. Candida albicans y Candida duliniensis sí pueden formar hifas verdaderas, ¿sí? De hecho, justamente por exhibir una micromorfología muy similar, Candida albicans y Candida duliniensis necesitan ser sometidas a pruebas adicionales para la diferenciación, para la discriminación. Así que esa diferenciación se la puede hacer por métodos bioquímicos o se la puede hacer por métodos moleculares, ¿sí? ¿Por qué? Porque la gas también te va a formar clamidosporas o clamidoconidias, entonces Candida albicans también lo hace, entonces hay que en ese caso aplicar pruebas adicionales para poder diferenciar qué tipo de cándida está presente en la muestra clínica que yo obtuve, ¿no? Si es Candida albicans o si es Candida duliniensis. Bueno, sobre los hongos miceliales, ya saben que los hongos miceliales son hongos pluricelulares porque su unidad estructural y de reproducción es una estructura pluricelular, es la hifa, la unidad estructural de un hongo micelial es la hifa, esa es la unidad estructural básica. Si yo pregunto cuál es la unidad estructural básica de un hongo micelial, ustedes tienen que decir la hifa. ¿Y qué es la hifa? La hifa es una estructura pluricelular, ¿sí? Donde las células exhiben un aspecto más columnar, se unen, se agrupan unas con otras, formando estructuras tubulares alargadas, y de acuerdo a la presencia o no de tabiques o septos, la hifa puede ser tabicada, como en este caso, o septada, o puede ser cenocítica cuando no muestra estos tabiques. Es importante que sepan también que el segmento entre dos tabiques pueden haber varios núcleos o dos núcleos inclusive. Eso es un evento frecuente en las hifas, ¿sí? Es decir, que podemos encontrar segmentos multinucleados, es decir, por ejemplo, este segmento puede llegar a tener dos núcleos. Eso generalmente, la presencia de multinúcleos en las hifas las vamos a encontrar usualmente en el segmento entre dos tabiques. Entonces, los hongos miceliales son hongos que forman estructuras filamentosas llamadas hifas, las cuales pueden ser tabicadas o continuas. Las hifas carentes de tabique reciben el nombre de micelio cenocítico y hay una diferencia morfológica importante entre una hifa tabicada y una hifa cenocítica. La hifa cenocítica es más gorda, es más gruesa, tiene un diámetro de 10 a 15 micras, mientras que la hifa tabicada o septada como esta, ¿no? Y que tiene una apariencia en caña de bambú, es mucho más delgada si la comparamos con la hifa cenocítica, tiene de diámetro de 2 a 6 micras como máximo. Como les dije, las hifas pueden exhibir varios núcleos en el segmento entre dos tabiques, y las hifas cuando son tabicadas, es decir, cuando tienen estos septos, recuerden, estos septos son porosos y esa porosidad le permite intercambiar elementos citoplasmáticos o pasar, por ejemplo, mitocondrias de un segmento a otro o microvesículas de un segmento a otro, y también esa porosidad permitiría el pasaje de núcleos, por ejemplo, de un segmento a otro. Entonces, por ejemplo, estos son los estados morfológicos que puede exhibir una levadura del género Candida como Candida albicans. No todas las levaduras del género Candida forman pseudohifas
e hifas verdaderas, solamente Candida albicans, Candida dubliniensis. Entonces, las levaduras son hongos de talo unicelular. ¿Por qué? Porque su única unidad estructural y de reproducción es una conidia, digamos, es una célula esférica u ovoidal, como en este caso, que se reproduce la mayor parte de las veces por emisión de brote de gema, como el que ven aquí. ¿Sí? Este nuevo brote va a formar una nueva blastoconidia. Pero hay especies de cándida como las citadas, Candida albicans, Candida albicans que forma pseudohifas, Candida parapsilosis también puede formar pseudohifas, donde el brote que genera en este caso la unidad de reproducción, la blastoconidia, ese brote que genera durante su división, no termina por separarse, como en este caso, no se separa de la célula progenitora, como en este caso que ven acá, sino que se elonga y forma una estructura tubular que puede ser tubo germinal cuando es el preludio de una hifa o puede ser una pseudohifa, ¿no? En este caso el brote o gema no terminó de separarse y se elongó y forma entonces una pseudohifa. ¿Cómo diferencia una pseudohifa de una hifa verdadera? Por esto, porque este brote, digamos, se elonga, pero sigue emitiendo nuevos brotes, se sigue alargando como formando una estructura tubular, como vemos aquí. Pero miren, entre un segmento y otro hay un estrangulamiento, hay una zona más estrecha que simula una paca de salchichas, es exactamente igual a eso, una paca de salchichas, ¿sí? Donde veo justamente una zona más reducida en diámetro, estrangulada, entre un segmento, entre un brote y otro brote, o sea, este es un brote, este es otro brote, este es otro brote, y entre un brote y otro veo una zona de estrangulamiento como vemos acá también, o como vemos acá, miren, aquí tenemos la célula progenitora que dio origen a este brote, el cual no se separó, sino que se elongó y siguió emitiendo más brotes, pero todos provienen de una única célula, son brotes que todos provienen de una única célula, ¿sí? Que no terminan de separarse, eso es pseudohifa. Cuando esta estructura tubular está formada por varios segmentos unidos uno con otro, formando estructuras alargadas tubulares, cada segmento puede tener un núcleo, puede tener dos núcleos, o varios núcleos, como les había contado, es una hifa verdadera. Cuando la hifa está aceptada, toma, como en este caso, miren, esta es una hifa aceptada, aquí tenemos un septo, aquí tenemos otro, toma el aspecto de una caña de bambú, pero hay hifas que no tienen septos, que no forman septos, y en ese caso se le da el nombre de hifas cenocíticas. Por ejemplo, acá tenemos una hifa cenocítica. ¿Por qué? Porque no forma septos. Estas hifas son más, si las comparamos en diámetro con una hifa tabicada, vamos a encontrar que este tipo de hifa es más gorda, exhibe un mayor diámetro, ¿sí? No forma tabiques. Y miren el tipo de colonias que genera este hongo de micelio cenocítico. Como ven, son colonias de aspecto lanoso, característico de hongos miceliales, ¿sí? Si yo veo ese tipo de colonias, tengo que automáticamente decir que en ese medio creció un hongo micelial. ¿Cuál? No sé, tengo que evaluarlo, tengo que evaluar la macromorfología, la micromorfología, tengo que evaluar probablemente sus moléculas, su proteómica, su genómica, para poder llegar a la identificación exacta, ¿no? Si es un Aspergillus, si es un Cryptococcus, si es un histoplasma o es una especie de Aspergillus o de histoplasma o de paracoccidioides, por ejemplo, que son tipos de hongos filamentosos o pluricelulares. Bueno, y para terminar esta primera parte de la clase, recuerden entonces los hongos miceliales pueden estar formados por hifas tabicadas o septadas. Cuando son tabicadas, recuerden que esos tabiques son estructuras porosas que en ciertas condiciones o en ciertas circunstancias tienen que estar ocluidos, y el que hace la oclusión es el cuerpo de Woroming, que es un corpúsculo electrodenso, como les había contado.
En ciertos hongos miceliales podemos encontrar elementos de resistencia, como les había dicho, las clamidoconidias o clamidosporas o los esclerotes, que ya lo describimos. Y algunos hongos miceliales, no todos, son dimórficos, es decir, pues practican este fenómeno llamado dimorfismo. ¿Qué significa esto? Ya hablamos del dimorfismo, dijimos que especies de cándida también lo pueden hacer, como Candida albicans, que bajo ciertas condiciones de incubación y de nutrición crecen de una manera, crecen como levadura, pero bajo otras condiciones de incubación crecen como pseudohifas. Y hay otros hongos, generalmente miceliales, que se comportan como parásitos y que también están en el ambiente como saprobios, pero cuando están en su fase parasitaria, es decir, cuando están parasitando una célula humana, por ejemplo, van a exhibir una morfología de talo unicelular, es decir, crecen como una levadura, pero cuando están creciendo en el ambiente, sobre sustancia orgánica muerta o cuando se los aísla en el laboratorio, un medio de cultivo, van a crecer en una forma micelial, ¿sí? O filamentosa. Y esto también se observa, este fenómeno de dimorfismo también ha sido descrito en hongos saprobios. Recuerden que los hongos saprobios son aquellos que utilizan la sustancia orgánica muerta para poder desarrollarse. Un ejemplo es Mucorroxy. Mucorroxy es un tipo de hongo saprobio que, por ejemplo, cuando se lo pone a incubar en condiciones estáticas, forma este micelio, pero cuando se lo pone a incubar en condiciones de agitación, crece como un hongo unicelular, es decir, como un hongo de talo unicelular. Entonces, si yo pregunto ejemplos de hongos que exhiban o ejecuten fenómenos de dimorfismo, ya saben que el dimorfismo es la variación morfológica, es solamente eso, es la variación morfológica ante condiciones, ante distintas condiciones ambientales o ante distintas condiciones del entorno. Ejemplos de hongos que hagan dimorfismo: Candida albicans, Mucorroxy, que es un tipo de hongo saprobio, o hongos filamentosos que causan micosis profundas, como Histoplasma capsulatum, como Paracoccidioides brasilensis, que son hongos filamentosos causantes de micosis profundas, están en el ambiente como saprobios, pero pueden parasitar el humano y pueden hacer dimorfismo. Cuando están parasitando la célula humana, crecen como hongos unicelulares o de talo unicelular, así como levaduras, pero cuando están en su fase saprobia, crecen como hongos miceliales. Bueno, importante que recuerden, que reconozcan que el micelio exhibe o puede formar elementos especiales llamados rizoides y plecténquima. Ya hablamos del plecténquima. Los rizoides no son más que hifas especializadas que penetran en el sustrato y se ramifican como las ramas, las raíces de una planta, de un árbol, y que son básicamente emitidos por hongos miceliales. Estos rizoides son formados o emitidos por hongos miceliales para poder aprovechar mejor los nutrientes que le aporta el sustrato. Esto también se puede ver en la patología fúngica, donde los hongos que forman micelio o que filamentan, que forman hifas, estas hifas penetran en el tejido, se disponen entre las células y dentro de las células y penetran hacia las capas profundas de los tejidos, llegando a la dermis o llegando al corion subyacente en el caso de las mucosas. ¿Para qué? Para poder captar nutrientes, ¿sí? Esa propiedad se llama de tigmotropismo, ¿sí? Y los hongos que forman estas ramificaciones pues son hongos filamentosos, hongos miceliales, y esa estructura ramificada se llama rizoide, ¿sí? ¿Cuál es la función del rizoide? Obtener nutrientes, ¿sí? Favorecer la captación de nutrientes. Y otra estructura especializada del micelio es el plecténquima, porque dijimos que el plecténquima es una agrupación densa de hifas entrelazadas que forman una especie de malla o de red
y que las vamos a encontrar asociadas a cuerpos de fructificación, como por ejemplo los picnidios o los ascocarpos, o podemos encontrarlas revistiendo la pared de una estructura de resistencia asociada a hongos miceliales como son los esclerotes.